Muy buenas tardes para todos. Sean todos bienvenidos nuevamente a esta edición del ciclo de charlas de la Agencia Espacial del Paraguay. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos dos interesantísimas exposiciones de dos destacados profesionales del sector espacial en Argentina. Agradecemos la gestión de la ingeniera Larisa Rejalaga que nos acompaña para poder gestionar esta posibilidad de escuchar a estos destacados profesionales que nos van a hablar de temas muy interesantes. Esta transmisión se está realizando desde el Centro de Operaciones, Monitoreo y Control de la AEP. Desde este centro de operaciones vamos a estar monitoreando las operaciones de nuestro primer satélite paraguayo, que como saben, está previsto su lanzamiento para finales de este año. Y también el objetivo principal de estas charlas es dar a conocer un poco las actividades de la agencia, los beneficios del espacio, las aplicaciones de la ciencia y tecnologías espaciales y cómo esto puede mejorar la gestión no solamente de los gobiernos, de la academia, sino también del sector productivo. Hay muchas instituciones que colaboran con nosotros, como siempre decimos, agradecemos todo el apoyo de las universidades, las instituciones y las agencias espaciales con quienes estamos trabajando. En este caso, la Universidad Nacional, el Centro de Desarrollo de la Investigación Científica, la Sociedad Científica del Paraguay, universidades como el Instituto Tecnológico de Kyushu, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, la Agencia Espacial Japonesa, en este caso también la Agencia Espacial de Argentina, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, y otros con quienes, como el INTA, que hoy vamos a tener representantes de esta institución, con quienes estamos trabajando y en otros casos estamos desarrollando inicios de conversaciones para proyectos futuros. Hay muchísimo por hacer y eso es una ventaja y es algo que realmente nos va a traer muchísimos beneficios como país y como sociedad. Entonces, entrando un poco en tema, hoy tenemos las charlas en primer lugar, de Nicolás Marí. Nos va a hablar sobre redes regionales, la Red Latinoamericana de Teledetección e Incendios Forestales. También el profesor José Volante nos va a estar hablando un poco acerca de la zonificación socioecológica del Gran Chaco americano. Entonces, quiero dar la bienvenida a Larisa Rejalaga, que nos va a dar un poco un contexto general de quiénes son estos destacados profesionales argentinos que nos están acompañando hoy y cómo tenemos la posibilidad de trabajar juntos de aquí en adelante. Bienvenida, Larisa. Muchas gracias, muy amable Alejandro. Bienvenidos a Nicolás Marí y al doctor José Volantes. Ambos están trabajando en el INTA Argentina, justamente en aplicación de temas de productos espaciales como imágenes de satélite para el monitoreo y la cuantificación y la ciencia que tiene relación a los incendios forestales, no solamente a nivel nacional, sino a nivel regional, así como también estudios de paisaje que se están haciendo en el Gran Chaco americano, en donde estamos participando varios países para poder determinar cuáles son las mejores opciones para el desarrollo sostenible y la producción en el Chaco, en el Gran Chaco americano. Estamos trabajando con Argentina, con Paraguay, Bolivia y Brasil. Entonces agradecemos muchísimo la presencia de estos destacados representantes regionales dentro de las redes que estamos trabajando, tanto para incendios forestales como propuestas de desarrollo y producción sostenible en el Chaco. Muchísimas gracias, Larisa. Comentarles antes de darle la palabra a Nicolás, que él es licenciado en gestión ambiental, trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, digo bien, INTA, y en particular es investigador y extensionista de la Agencia de Extensión Rural Cruz del Eje Córdoba. Nicolás es magíster egresado de la Maestría en Aplicaciones Espaciales de Alerta y Respuesta Temprana a Emergencias de la CONAE de Argentina. Actualmente es profesor del Instituto de Altos Estudios Mario Gulich. Se especializa en el uso de información satelital aplicada en el estudio y seguimiento de procesos ligados al cambio en el uso de la tierra, disturbios ambientales y aquellos relacionados a la producción agropecuaria. Sus intereses se enfocan en el desarrollo de tecnologías e información geográfica para el ordenamiento territorial y la sustentabilidad de los agroecosistemas. Actualmente es coordinador regional de la Red Latinoamericana de Teledetección e Incendios Forestales, Red LATIF.
La Red Latinoamericana de Teledetección de Incendios Forestales es una red regional que pretende unir esfuerzos en el campo de la observación y gestión de los incendios forestales en todos los países latinoamericanos. Esta red está estrechamente unida al programa Global Observation of Forest and Land Cover Dynamics, la cual intenta contribuir en el cumplimiento de los objetivos de dicho programa. El objetivo primordial de la red es conseguir una mejor y mayor coordinación entre la comunidad latinoamericana de proyectos relacionados con la observación y gestión de incendios forestales, haciendo uso de la teledetección y de todas aquellas tecnologías geoespaciales aplicables. Muchas gracias, Nicolás, por acompañarnos. Bienvenido. Te paso el piso para que presentes tu ponencia. Hola Alejandro, buenísimo, muchísimas gracias. Entonces, quiero corroborar que se vea bien la pantalla y el audio, por favor. Sí, tenemos audio, pero no vídeo, Nico. Si puedes prender tu cámara. Sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahí con ustedes, Nicolás Marí. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Larisa, por este contacto con la Agencia Espacial de Paraguay. Bueno, para mí es un honor poder contarles en esta oportunidad de qué se trata la Red LATIF y cuáles son sus actividades en Latinoamérica. Contarles que, bueno, que la Red LATIF, como bien contaba, es una red regional, de alcance regional. En este caso cubre países desde México hasta Patagonia, y participan distintas instituciones, de las cuales existen distintos investigadores que trabajan en estas instituciones y aportan a la red. Son diversas instituciones en el orden público, universidades, desde países como México, la CONAVIO, la Universidad de Medellín en Colombia, el INPE en Brasil, la Fundación Amigos de la Naturaleza en Bolivia, distintas instituciones relacionadas al CONICET en Argentina, que es la institución de ciencia de Argentina, el INTA, la cual participo yo. La red forma parte del programa Global Observations and Forest and Land Cover Dynamics. Es un programa que depende de la NASA y de la Universidad de Maryland en particular, y recibe fondos, recibe financiamiento por parte de una ONG llamada START, ¿sí? Además de las instituciones, tiene un rico mundo de personas y reconocidos investigadores, tanto de Latinoamérica como de España también. Quería contarles que básicamente esta organización fue fundada en el año 2002, ¿sí?, por Emilio Chubieco, que es un reconocido investigador español. Aquí pueden ver, bueno, las distintas personas que son miembros históricos de la red, y más recientemente tenemos la incorporación de nuevos investigadores, como el doctor Alexander Ariza, que trabaja en UN Spider, el investigador John Gajardo, de la Universidad Austral de Chile, Germán Valencia, trabaja en la Universidad de San Buenaventura en Colombia, y en particular la participación de Jordi Brull del CONAF de Chile. ¿Sí? Son los nuevos miembros de la red más recientes. Rápidamente quisiera hacer un resumen de la red para que ustedes tengan un panorama completo de los inicios de la red. Como les decía, en noviembre del 2002, en Cochabamba, en Bolivia, a partir de una idea de Emilio Chubieco, que se crea la red. Hasta la fecha, actualmente me toca a mí coordinarla. Quería contarles que la coordinación de la red en realidad va cambiando por país cada 3 años. El coordinador anterior fue Jesús Anaya, de Colombia, de la Universidad de Medellín. Anteriormente fue coordinada también por la CONAVIO de México, por el INPE, también pasó por manos de Argentina. Es decir, que la renovación, digamos, de los coordinadores de la red va cambiando por país y cada 3 años. ¿Sí? El enfoque y las prioridades de investigación que tienen los distintos grupos que conforman la red tienen que ver con las alertas tempranas, ¿sí?, con la detección de incendios propiamente dicha,
el mapeo de área quemada, la caracterización y la validación, y la evaluación post-fuego. Las principales actividades que, digamos, mayores esfuerzos y mayores productos han tenido en los últimos años tienen que ver con estas dos actividades que están referidas a la detección de incendios y al mapeo de área quemada, ¿sí? Hay mayores contribuciones, tanto científicas y como de extensión en relación a estos temas. Como les decía, son diversos los países de Latinoamérica. Hay 3 personas de México, una de Cuba, Colombia, 2 personas, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Estados Unidos y España también. Más alrededor de 20, son alrededor de 20 miembros en 9 países, y también existen alrededor de 20 otros participantes que son participantes informales. Los problemas críticos de la región en relación a incendios podemos resumirlos en incendios en áreas naturales protegidas, incendios en áreas agrícolas, como la quema de residuos provenientes de la agricultura, o la quema para el rebrote de pasto para el manejo ganadero, incendios en paisajes naturales, como la quema de vegetación natural, las prácticas de tala y quema, la deforestación, el cambio en el uso de la tierra, y en menor medida los incendios naturales por rayos. Digamos que los problemas más críticos que aborda la red están relacionados a estos puntos, ¿sí? Relacionado al financiamiento, como les decía, START es una organización que financia encuentros bianuales, es decir que los miembros de la red cada 2 años tienen la posibilidad de reunirse para presentar sus avances, para compartir tecnologías, para compartir publicaciones, para poder organizar distintas actividades de transferencia, y se hace a través de reuniones regionales, se eligen distintos países que van cambiando a lo largo del tiempo. Nicolás, perdón, Sí. Nicolás. Entiendo que ya arrancaste con la presentación, todavía no estamos viendo los slides. Si podrías compartir tu pantalla, por favor, perdón por la interrupción. Sí, cómo no. ¿Estamos? Ahora sí, perfecto, gracias. Bueno, muy bien. Rápidamente le estaba contando sobre la conformación de la red, ¿sí? Esta es básicamente la pertenencia de las distintas instituciones en Latinoamérica, como les contaba. Estos son los miembros de la red, históricos, los más recientes, como les comentaba, y aquí hacía un repaso de tanto de el año de creación, el enfoque y las prioridades de investigación, la membresía, los problemas críticos de la región, el financiamiento, etc. Algunos logros de proyectos de investigación se resumen básicamente en distintas publicaciones que se vienen haciendo a lo largo del tiempo. No me voy a detener aquí, pero básicamente tienen que ver con el esfuerzo de estos distintos grupos de investigación en poder dar respuesta a las problemáticas mencionadas, en gran medida la cartografía de áreas quemadas a partir de imágenes de satélite, la generación de mapas de vegetación, cartografía, digamos, a nivel latinoamericano, o distintas metodologías para el mapeo de áreas quemadas, ¿no? La frecuencia de las reuniones es cada 2 años, como decía, la última fue en Washington. Allí se ha logrado consolidar un proyecto que está actualmente la red trabajando entre Colombia y Argentina, denominado Instrumentos Metodológicos para el Análisis de Incendios a través de teledetección en Colombia y Argentina. Ese proyecto está actualmente vigente. Y básicamente, haciendo una síntesis sobre la necesidad actual de la red, básicamente lo más importante, digamos, es que la red logre mayores interacciones entre los miembros, es decir, más contribuciones entre los países para lograr mejor acceso a la tecnología satelital relacionado a los problemas críticos relacionados a los incendios. Por lo tanto, es muy importante que
la red básicamente cuente con fuentes de financiamiento variadas para poder sostenerse en el tiempo, y así lograr básicamente que los investigadores puedan juntarse y llevar adelante distintos proyectos. Se realizan distintos entrenamientos cada 2 años, según la reunión bianual, dependiendo de dónde se reúna el grupo. Actualmente, debido a la situación de COVID-19, se están realizando distintos webinars de divulgación, que están todos disponibles en distintos canales de YouTube, en particular gracias a los aportes de la Fundación Amigos de la Naturaleza, de la mano de Armando Montellanos, estamos realizando distintos webinars que se pueden revisar. Como oportunidades hay que básicamente buscar propuestas de financiamiento. Como decía, es muy importante lograr buscar fuentes de financiamiento a través de asociarse con distintos proyectos o nuevas instituciones. Y en particular es muy importante cerrar la brecha, como solemos decir, entre actividades de investigación y las partes interesadas, como usuarios finales. Cuando me refiero a usuarios finales, pueden ser instituciones técnicas que estén relacionadas a la prevención de incendios, bomberos, defensa civil, universidades, instituciones relacionadas a la ciencia y a la técnica. Algunos desafíos están relacionados a minimizar la burocracia dentro de las instituciones y los participantes para lograr mayores interacciones, llegar a los usuarios más allá de la investigación, es decir, tratar de bajar esta tecnología hacia los usuarios que realmente lo necesitan, y trabajar sobre la idea de que los sistemas operativos actuales no llegan a satisfacer al 100% las necesidades de los usuarios, en este concepto que ahora vamos a mostrar, que tiene que ver con la evaluación previa a la ocurrencia de incendios, durante y post, ¿sí? Una de las cuestiones importantes que tiene que ver con la red es el desarrollo o el ajuste de algoritmos que están relacionados a estos puntos críticos que menciono, que generalmente existen productos satelitales a nivel global que necesitan validación a nivel local. Por eso el conocimiento, digamos, de los miembros y los participantes de la red, del conocimiento local, es muy importante para contribuir al desarrollo de productos que se generan a nivel global. Rápidamente les quiero mostrar algunas plataformas web y algunos productos a nivel regional de México, Brasil, Bolivia y Argentina. Para el caso de México voy a hablar de los productos que genera la Conavio. En el caso de Brasil, los productos que genera el INPE, que es el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales. En el caso de Bolivia les voy a contar los productos que genera la Fundación Amigos de la Naturaleza. Y en el caso de Argentina, cosas que estamos haciendo en el INTA y cosas que también provee la CONAE, que es la Agencia Espacial Argentina. Rápidamente, el link a la página de la Conavio es los invito con más tiempo que entren. Básicamente es un portal en el cual para Centroamérica podemos revisar los focos de calor. Ya les voy a contar los focos de calor que son. Básicamente es la ubicación de un frente activo de incendios que es detectado en el momento que el satélite está observando la Tierra, ¿sí? Básicamente tenemos varias observaciones por día de estos satélites que pasan observando la Tierra y cubren grandes porciones del territorio. Tenemos observaciones que se hacen de día y de noche, esos serían los distintos colores de estos puntos. Entonces esta información en un mapa es útil para poder detectar en qué momento y en qué lugar están ocurriendo los incendios detectados por estos satélites. También la Conavio tiene otros productos relacionados, por ejemplo, a la humedad de los combustibles, ¿sí? Lo que se conoce como humedad de 100 horas. Este es un desarrollo propio que hizo la Conavio a través de distintas colaboraciones y distintas tesis que se generaron allí. Y es básicamente este es un mapa que se actualiza periódicamente, en forma diaria, para poder dar una idea de cuál es la situación, cuál es el estado de humedad de los combustibles, y esto como una herramienta de planificación para poder ver
qué zonas están más secas que otras, ¿sí? Relacionado a esto, también otro producto que allí se genera es la anomalía de la vegetación. Esto tiene que ver también con una observación periódica de la vegetación que nos permite ver el estado relativo de la misma, pudiendo identificar zonas que pueden estar más secas que otras, y también esto como una herramienta para poder identificar zonas que puedan tener mayor o menor peligro de incendios, ¿sí? Relacionado a esto, también la Conavio tiene un mapa de cobertura del suelo muy detallado y muy preciso, lo cual permite identificar aquellas zonas que tienen presencia de bosques, arbustales o pastizales, y en función, digamos, del contenido de humedad de la vegetación, se pueden también tomar decisiones relacionadas al comportamiento del fuego. Todo esto ustedes pueden ver, son distintas capas de información, junto a las capas relacionadas al fuego, el contenido de humedad, la situación relativa de la vegetación y el tipo de cobertura. Es información que está disponible y que los usuarios pueden acceder para la toma de decisiones. Rápidamente paso al caso del INPE de Brasil. Es un miembro muy importante de la red, que tiene muchísimos productos disponibles en un portal. También pueden darle una mirada a la página. Aquí les voy a contar rápidamente la base de datos de focos de calor. Ustedes pueden acceder a estos paneles y básicamente acceder a los datos. En este caso, también el esfuerzo del INPE por presentar esta información a nivel latinoamericano, no solo para Brasil, sino para todos los países latinoamericanos, que pueden acceder a esta información que ellos generan, ¿sí? Este es el caso para la fecha actual, donde están las crucecitas, son las ubicaciones de estos frentes activos. En ese pasaje de satélite por determinado horario, podemos identificar el frente activo de fuego, ¿sí? Estos datos se pueden bajar y se pueden incorporar a un sistema de información geográfico y asimismo relacionarlo con otras capas de información. A su vez, lo interesante de esta página tiene que ver con la capacidad de procesamiento de información de estos datos, pudiendo generar distintas estadísticas, sea para todos los países, para países en particular, sea para algún bioma en particular, para determinado satélite, y bajarse los datos, hacer estadísticas, información muy útil para cada país pueda ir haciendo un monitoreo, digamos, continuo de cuál es la actividad de los incendios, ¿sí? Por otro lado, una aplicación muy interesante que quería mostrarles del INPE tiene que ver con el esfuerzo que el INPE hace, en este caso para Brasil, para la cartografía del área quemada, es decir, la superficie quemada a lo largo del tiempo. Este es un dato muy importante también que los distintos países requieren para la toma de decisiones, es saber cuánto se quema y dónde se quema. Acá tomé un ejemplo, en la frontera con Bolivia, para el año 2019, uno puede elegir una determinada ubicación y revisar la información del área quemada para determinado momento, y cruzarla, por ejemplo, con focos de calor, también, que es el producto que les comentaba previamente, ¿no? Esto es una información muy interesante, que también está disponible para todos los usuarios desde el INPE, ¿no? Otro de los productos muy importante también que se actualiza en forma periódica es el riesgo de incendio basado en variables meteorológicas, que presenta también el INPE para toda Latinoamérica. Fundamentalmente importante no solo para Brasil, sino para otros países que no tienen desarrollados sus propios índices de riesgo de incendio, lo cual es muy útil a nivel regional. Por ejemplo, en la Argentina, fíjense, esta es una fecha actual, tenemos que prácticamente toda la Argentina en este momento tenemos un índice de riesgo de fuego de alto a crítico, ¿no? Entonces, básicamente, teniendo estas herramientas, los cuerpos de bomberos pueden en forma diaria revisar esta información, las agencias responsables en la gestión de los recursos naturales, de los recursos hídricos, pueden revisar esta información y tomar distintas medidas
en el orden preventivo, ¿no es cierto? Pasando al caso de Fundación Amigos de la Naturaleza de Bolivia, también un excelente sitio, un portal web muy completo también, que nos permite, de la misma manera que tanto como Conavio como el INPE, podemos ver la cantidad de focos de calor que se dan a nivel diario. Entonces, en forma diaria podemos revisar esta información. Aquí tenemos un ejemplo. Otro ejemplo de ello es la aplicación relacionada a un índice de peligro de incendios también, que es un desarrollo propio de la FAN, a través de un desarrollo de un algoritmo que ellos han desarrollado, lo cual también es una herramienta importantísima para la gestión del territorio, de modo de tomar medidas preventivas, ¿no? Estamos hablando siempre de poder tomar decisiones sobre el territorio, identificar zonas que presentan mayor o menor riesgo. Otro producto interesante que presenta la FAN es la cartografía histórica de áreas quemadas. Pueden ver ustedes todos los bajos en Bolivia y las zonas que están en realidad con presencia de vegetación de distintos tipos de bosques, el bosque chiquitano, por ejemplo, la chiquitanía, bueno, muchísimas zonas que por distintas razones de uso de la tierra, sea avance de la frontera agrícola, o sea por razones ligadas a manejo ganadero o deforestación, se dan estos patrones, estos fenómenos que, por ejemplo, esta es una acumulación de datos de área quemada de los últimos 20 años, ¿no? Entonces también esta es una herramienta que permite tomar decisiones para la gestión del territorio. Rápidamente y brevemente paso por la CONAE de la Argentina, la Agencia Espacial Argentina, que también a través de este sitio, y en particular del grupo de la Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas, que generan este índice adaptado, es un índice australiano que ha sido adaptado para la Argentina, el FFDI, también con la posibilidad de verlo en los datos en forma diaria, poder bajar la información, incluso tener pronósticos del índice para poder de alguna manera adelantarse a las condiciones de los próximos días, ¿sí? Los invito también que lo visiten. Para el caso del INTA, en la institución que trabajamos, tenemos una página que se llama CEPA INTA Gobar. Básicamente es una herramienta que está orientada a poder asesorar sobre la producción agropecuaria y los recursos naturales, y sobre todo brindar ciertas herramientas que sean útiles también para la toma de decisiones, ¿sí? Les voy a mostrar brevemente una parte del sitio que tiene que ver con el catálogo de focos de calor, también estos datos disponibles para que los distintos usuarios puedan bajar la información. Ustedes pueden, en los distintos horarios del pasaje del satélite y en las distintas fechas, pueden cliquear, ¿sí?, en determinado horario y día, y poder obtener la imagen capturada por la antena propia que tiene el INTA, y verlo a distintas resoluciones. También se puede bajar el archivo de focos de calor. Les voy a contar, ya pasando a una esfera de trabajo más personal, los casos de trabajo que tenemos en Argentina relacionada a la interacción con los usuarios y a los productos que estamos trabajando. Todo esto lo sintetizamos de alguna manera en lo que llamamos herramientas satelitales para la gestión integral del riesgo de incendios, ¿sí? Y conceptualmente, el estudio, digamos, de los incendios lo podemos dividir en estas distintas etapas, ¿no? La etapa previa al incendio, que tiene que ver con la planificación y el manejo, esto que veníamos viendo de los índices de peligro o riesgo de incendio. La etapa durante es el momento en que está ocurriendo el incendio, es decir, los esfuerzos por detectar esos incendios y seguir en el tiempo. La etapa post-fuego, que es ya una vez ocurrido el fuego, poder hacer el mapeo de las áreas quemadas y poder hacer un seguimiento de cuál es la regeneración de esas áreas. Una pata atemporal, digamos, a esta secuencia sería las simulaciones, que nos permiten simular cuál es el comportamiento del fuego en determinadas condiciones meteorológicas, por ejemplo, o bajo determinados tipos de vegetación, o en determinadas condiciones topográficas. Entonces, poder simular un incendio
o muchos incendios en determinada zona, también nos permite planificar y tomar decisiones en cuanto al manejo, ¿sí? Muy bien. Pasando a los ejemplos del prefuego, cómo estamos trabajando, en particular en Argentina y en Córdoba, en nuestra provincia donde trabajamos. Básicamente lo que hacemos previo a la temporada de incendios es revisar variables meteorológicas como la precipitación, la temperatura, y además analizar una variable sintética que tiene que ver con el estado de la vegetación, que lo tomamos a partir de diversos índices generados a partir de información satelital. Tanto la información de precipitaciones como de temperaturas pueden ser de origen de estaciones meteorológicas o orígenes de información satelital. Típicamente uno, para una localidad, puede ver la precipitación acumulada en determinado periodo crítico y compararlo con su medida histórica. Si este es un caso, un ejemplo, ¿sí?, para una campaña de septiembre a mayo 2017-2018, en barras grises, versus el valor histórico. Para todas las localidades vemos que llovió menos. Bueno, es un criterio, digamos, para tener en consideración a la hora de prestar atención a las condiciones de riesgo de incendio de determinada localidad. Típicamente uno puede ver las precipitaciones a lo largo del tiempo, en determinado periodo de tiempo para distintas condiciones, la típica curva de precipitación mensual, o también uno puede ver a nivel diario la precipitación acumulada y compararla con las temperaturas, ¿sí?, las temperaturas diarias en un rango mínimo y máximo, ¿sí?, y el promedio de temperaturas. Esto también puede servir a una escala más específica, digamos, poder determinar cuáles son las condiciones, sean de cultivos o de vegetación natural. Y por otro lado, la típica tablita también, donde uno recopila la información de temperaturas promedio, mínimas, máximas y lluvias acumuladas por localidad. Estas serían distintas formas de aproximarse a usar información basada en estaciones meteorológicas relacionada a las precipitaciones y las temperaturas. Otro producto interesante que estamos probando relacionado a precipitaciones es la precipitación capturada por satélites. En este caso es un producto llamado CHIRPS, que nos permite tener la precipitación acumulada en un periodo de tiempo. Rápidamente este mapa de la provincia de Córdoba nos está indicando a todo el oeste de la provincia cuáles fueron las lluvias acumuladas en colores celestes, no superan los 400 milímetros, ¿sí?, en un periodo también de septiembre a marzo sería el periodo sí, correcto, precipitación acumulada. Y aquí en este caso a la derecha podemos ver las anomalías, ¿sí?, para determinado periodo, en este caso a nivel mensual. Una anomalía tiene que ver, se interpreta como un dato anómalo. Si nosotros tenemos un registro histórico de datos, un promedio, por ejemplo, el promedio de diciembre, de los últimos 10, 20 años de datos, podemos decir, bueno, ¿qué tanto llovió en diciembre, si llovió por encima o por debajo del promedio? En este caso los colores rojos nos están indicando que llovió al menos 70 milímetros por debajo del promedio, y los colores celestes nos está diciendo que llovió por lo menos 47 milímetros más que el promedio. Entonces, si uno se para en diciembre y dice, bueno, llovió más que el promedio, podemos interpretar que las condiciones son mejores. En cambio, si llueve menos que el promedio, estaríamos en una anomalía negativa. Estos son algunos ejemplos de algunas aplicaciones como para ver información relacionada a los regímenes de lluvias en distintos periodos de tiempo a partir de información satelital. Otra información útil, por supuesto, es la de red de estaciones del Servicio Meteorológico Nacional. En este caso también es para diciembre del 2019, febrero del 2020, es información actual. Ver la anomalía es muy importante porque nos permite situarnos y decir, claro, hay distintas regiones del país que tienen anomalías negativas, entonces estamos hablando que en esas zonas
hay un déficit, ¿sí? Hay un déficit de agua, por lo tanto, esas zonas pueden presentar un mayor riesgo de incendio, ¿sí? Hemos abordado, ahora pasando a las temperaturas, hemos abordado el tema de heladas. Nosotros entendemos que, al menos en la provincia de Córdoba, el mapeo de heladas es importante para definir el inicio de la temporada de incendios, ya que la helada, digamos, las temperaturas por debajo de cero, generan un impacto sobre la vegetación, y la recurrencia de heladas puede llevar a procesos de secado más importantes. Entonces esas zonas que reciben mayor cantidad de heladas y más intensas, me refiero a intensas como temperaturas por debajo de cero en el orden de los -5, -6, y más aún, más negativas todavía, esas zonas pueden, digamos, estar afectadas a una condición de riesgo mayor a partir de que se establece, digamos, el inicio de la temporada de riesgo de incendio. Entonces, básicamente el INTA, a través también de la página CEPA, genera estos mapas a nivel país, y nosotros a nivel más regional hacemos un análisis un poco más detallado para definir cuáles son esas zonas que tienen mayor impacto por las heladas. A nivel sinóptico, digamos, la temperatura también tiene un impacto importante a nivel regional, expresado como una anomalía, ¿sí? Por ejemplo, de marzo a mayo del 2020 vemos que hay anomalías positivas, es decir, que fueron meses más cálidos que lo normal. Entonces, estos registros de temperatura también nos dan indicios de que la temporada de incendios puede estar complicada. Entonces, básicamente estas herramientas, tanto meteorológicas como de observación del estado de la vegetación, nos permiten preparar información de apoyo a los cuerpos de bomberos, a defensa civil y a aquellas instituciones relacionadas a la gestión de incendios. Este es un mapa de índice verde también, que nos da una idea de cuál es el estado de la vegetación en cuanto a, en este caso podemos decir, si la vegetación está seca o está húmeda, ¿sí? Ustedes saben, bueno, la Argentina tiene distintos climas, la Patagonia generalmente se la reconoce como un paisaje árido y seco, si tiene los valores más bajos, y por ejemplo el norte argentino y en contacto con Paraguay tenemos zonas más húmedas, ¿sí? Que básicamente estos patrones de verdor de la vegetación, de más húmedo a más seco, están regidos por las condiciones meteorológicas, sobre todo precipitaciones y temperatura. Entonces ver el estado de la vegetación a través de estos índices también nos permite ver cuál es el estado de la vegetación, pensando en poder pronosticar distintas condiciones de riesgo de incendios. Les voy a explicar rápidamente estas curvas, qué significan. Están relacionadas al índice verde, al mismo mapa que vemos aquí, pero en este caso estamos graficando para distintas localidades, ¿sí? En este caso son 6 localidades distintas, y lo interesante de estos gráficos es poder ver que el valor actual, ¿sí? Lo vemos en una línea roja, ¿sí? Y los valores históricos, los mínimos y los mínimos en verde, los máximos en bordeaux, ¿sí? Y los promedios históricos en azul. Es decir, que la marcha de esta curva actual, ¿sí? Nos permite ver cuál es la relación del estado actual de la vegetación en relación al mínimo, al máximo y al promedio histórico. Es decir, que esto es un determinado lugar que podemos revisar cuál es la historia de la vegetación de ese lugar, ¿sí? Y poder compararlo con valores promedios máximos y mínimos. También como un buen indicador para poder a nivel regional ver cuál es la situación. Estos sitios, recién me refería a sitios, son departamentos, son zonas amplias, ¿sí? Es decir, son zonas en el orden de los cientos, digamos, de hectáreas de superficie, ¿sí? Es un indicador a nivel regional. Entonces uno se puede parar en determinado momento y ver cuál es el estado de la vegetación, si está más verde, si está más seca, ¿sí? En relación a los distintos estadios. En estos casos se da toda una situación particular que el valor actual está siempre por encima del promedio.
el índice verde nos está dando una idea de cuál es el verdor de la vegetación, si está más verde o más seca. Entonces, si está por encima del promedio, estamos diciendo que está más verde. Entonces, si está más verde, podríamos indicar que no habría tanto riesgo de incendio en ese momento particular y en esa zona en particular. Y una expresión de estos mapas a nivel local de las anomalías de índice verde se puede ver en este mapa del área del arco del noroeste de Córdoba, como llamamos a esta región. Los distintos colores están indicando la situación relativa de la vegetación. Los colores que van de la paleta de amarillo a rojo son anomalías negativas, es decir, que están por debajo del promedio, un índice negativo, y los valores verdes son anomalías positivas, valores que están por encima del promedio. Intuitivamente, los valores verdes son zonas más húmedas y los valores rojos son zonas más secas. Entonces, estos valores nosotros buscamos relacionarlos con la situación de la vegetación a nivel de paisaje, y en función de la marcha temporal, cada 15 días podemos hacer un seguimiento de este índice, poder ver cómo responde la vegetación a estas condiciones, si se seca, si está más húmeda, cuáles son las condiciones de manejo relacionadas a los distintos ambientes, y qué decisiones relacionadas a la prevención de incendios se pueden tomar. Este es un ejemplo, digamos, de cómo va fluctuando el índice a lo largo del tiempo, ¿sí? Bueno, pasando a la etapa durante, ¿sí?, que tiene que ver con la detección y seguimiento, les voy a contar algunos ejemplos que hemos llevado adelante, aquí en la época de incendios básicamente, y dando apoyo, digamos, a nivel local, básicamente, a los distintos cuerpos de bomberos, al Plan Provincial de Manejo del Fuego de la provincia, etc. Básicamente el concepto de la detección, ¿sí?, de incendios tiene que ver con el pasaje, digamos, de distintos satélites que pasan por un mismo lugar con determinada frecuencia, y al momento de pasar por determinado lugar donde está quemando, esa señal es capturada por los satélites, transmitida a las distintas antenas. Por ejemplo, en Córdoba tenemos en la CONAE un complejo de antenas para la captura de datos satelitales y el procesamiento. Entonces, básicamente, el ciclo, digamos, de procesamiento de información tiene que ver con que el satélite pasa por determinado lugar, con determinada frecuencia, captura la información, la transmite a las distintas antenas, y en el centro de procesamientos se genera la información y se la sube inmediatamente a los servidores web, ¿sí? Algunos ejemplos del empleo, digamos, de focos de calor tienen que ver con generar datos históricos y poder relevar, por ejemplo, para la provincia de Córdoba, cuál fue la historia, digamos, de estos fuegos, y poder a lo largo del tiempo identificar distintos patrones. Por ejemplo, entender que esta zona serrana tiene una mayor intensidad, una ocurrencia, digamos, más importante de incendios a nivel de paisaje, y que toda esta zona que está ocupada por actividad agrícola en realidad tiene que ver con la quema de residuos, o en este caso, por ejemplo, prender los distintos pastizales en distintas épocas para generar rebrote para el ganado, ¿sí? Entonces, el foco de calor es muy útil, ¿sí?, para poder generar este tipo de información. Aquí tenemos otro ejemplo, superpuesto el dato de focos de calor sobre una imagen de Google Earth, en este caso un incendio que quemaba cerca de Cruz del Eje. Lo importante es poder identificar los límites, dónde se quemó, y en qué momento, ¿sí? Eso tiene que ver con esto. Otra representación en las sierras de Córdoba, cómo se puede esta información procesarla y presentarla de esta manera, o en forma expeditiva poder identificar el perímetro en forma visual, tomando el contorno de los focos de calor, ¿sí?, para determinada zona, apoyándolo sobre una imagen de menor resolución. Esto siempre orientado a decir que estamos dándole apoyo a distintas instituciones que necesitan de forma urgente esta información para poder trabajar a campo o tomar decisiones de manejo. Por ejemplo, este es el caso de una imagen Landsat, donde se puede capturar el momento exacto
donde el fuego avanza hacia zonas periurbanas y se puede observar el fuego activo, la llama activa y algunas plumas de humo. Este es el caso de poder, luego de la temporada, identificar la ocurrencia de focos de calor en áreas naturales protegidas, otro de los problemas críticos que trabaja la red a nivel de Latinoamérica, digamos, expresado como la presión, digamos, que ejercen los fuegos, los incendios sobre áreas naturales protegidas que están destinadas a conservar, digamos, los biomas naturales. Esta es otra aplicación en particular que tiene que ver con identificar para un incendio en particular, a lo largo del tiempo, poder ver día tras día, fíjense en este caso, el día 16, 17, 18, 19, etcétera, para adelante, ver el origen del incendio, ¿sí? Ver cómo ese incendio se fue propagando y poder ver básicamente cuál fue, digamos, ese desarrollo a nivel espacial y poder identificar esos patrones a través de la secuencia de datos. Ahora pasando a la etapa post-fuego, en forma sintética, mostrarle algunos ejemplos, es decir, todo lo relacionado al mapeo de áreas quemadas. Aquí ya se trabaja a mayor detalle, es interesante poder ver y poder tener la posibilidad de cuantificar no solo la superficie, sino el daño, digamos, de los incendios a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Esto quería mostrarles algunas imágenes de los paisajes de aquí de Córdoba. Básicamente el paisaje que vemos actualmente es resultado de una dinámica de incendios, diría de cientos o miles de años tal vez, que han modelado el paisaje y que actualmente básicamente somos, digamos, la historia de fuego que ha impactado sobre este tipo de paisajes, ¿no? Entonces son básicamente paisajes montañosos con relieve escarpado y con presencia de vegetación nativa, que este bosque, digamos, histórico se viene perdiendo y es una de las preocupaciones más importantes digamos, de los conservacionistas o digamos, a nivel de la provincia, del área de ambiente, que busca conservar estos bosques, ya que esos bosques cumplen distintas funciones ecosistémicas, por mencionar la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad, etc., ¿no? Este es un ejemplo de un área quemada, ¿sí? Veíamos el caso anterior, cómo se veían los focos de calor. Bueno, en este caso es del área quemada propiamente dicha, y la posibilidad de delimitar precisamente cuál es el límite del área quemada y poder establecer la superficie, en este caso 9.921 hectáreas. Este fue un caso en Huazapampa, que tuvimos la oportunidad de ir a campo y tomar relevamientos, fotografías, ver el impacto, digamos, sobre la vegetación y sobre los recursos materiales también de los productores. Esas son algunas imágenes de ese incendio Huazapampa. Y por supuesto que estos disturbios a lo largo del tiempo van generando inmensos impactos en los campos, en las propiedades privadas, que necesitan ser también cuantificados, relevados. Es un poco también la función, digamos, del INTA, poder asesorar a estos productores sobre el daño, digamos, de estos disturbios. Otra imagen de un bosque típico de las sierras de Córdoba, de bosque nativo, básicamente de molle, un bosque en buen estado de conservación. Digamos, esto sería lo que pretendemos conservar, digamos, en las sierras. Y aquí una imagen típico de un incendio de estas sierras también, como el fuego a su paso destruye, digamos, la vegetación natural. Y de la mano de la ocurrencia de incendios, claramente también están otros elementos, no solo relacionados a la agricultura, como mencionaba recién, o sea, relacionados a la expansión de la frontera agrícola, sino también otros fenómenos relacionados al crecimiento urbano, a cómo las poblaciones van creciendo y la gente quiere también tener su casa en la montaña, cerca del bosque. Entonces esto también es un problema, ya que la presencia, digamos, no solo para establecer un lugar, un loteo muchas veces se quema, sino también que la presencia, digamos, de casas puede generar nuevos incendios que se escapen al control, ¿sí? Aquí también algunos ejemplos de esta actividad, digamos, que relacionamos cuando ocurre
el incendio, cómo salir a mapearlos, ¿no? Lo más rápido posible, lo más precisamente posible. Estos son distintos ejemplos, unos ejemplos icónicos básicamente de ocurrencia de incendios en la provincia de Córdoba, en este caso afectando áreas de producción forestal, bueno, enormes pérdidas, digamos, a nivel de paisaje, a nivel material. Por ejemplo, este polígono que vemos es un consorcio de distintos campos en la zona de Tras la Sierra, también cuál es la cercanía a estos incendios, o cuál es el impacto, digamos, que puede generar un fuego dentro de un campo, ¿no? Entonces, estas herramientas claramente nos permiten identificar distintos patrones a lo largo del tiempo y poder ver cuál es el riesgo que determinado campo, determinada región, cuál es el riesgo que estas zonas están sometidas, digamos, por un raconto histórico, podemos decir, de la ocurrencia de incendios. Este es un ejemplo de cómo se monitorea típicamente, ¿no? Un fuego con información satelital que tiene una frecuencia diaria, ¿no? El caso de imágenes MODIS, ¿sí? Finalmente, fíjense claramente cómo se ven los frentes, cómo va quedando en color rojo el área quemada, ¿sí? Digamos, esta imagen es fruto de un procesamiento, un preprocesamiento que nos permite ver el área quemada en color rojo, y finalmente poder determinar la superficie quemada y ver cómo fue el avance a lo largo del tiempo, ¿sí? En distintos colores corresponden, digamos, el inicio del fuego, cómo fue el avance, y cómo finalmente la última fecha registrada en color rojo captura la superficie completa. Más recientemente, y les cuento rápidamente, esta tarea de poder identificar incendios lleva mucho trabajo, claramente, lo cual ha llevado, digamos, al desarrollo de diversas técnicas que busquen tratar de procesar esta información en forma automática o semiautomática. Y para eso hemos estado trabajando en el desarrollo de algoritmos, como le comentaba, que puedan capturar la señal quemada a través de imágenes, y esa señal quemada transformarla en información disponible para poder determinar la superficie de fuegos a nivel regional. Este es el caso también de uno de los años, fíjense, aquí recurrimos rápidamente a un raconto histórico, ¿sí? Fíjense, tomando imágenes históricas, decidimos trabajarlas y poder reconstruir esa historia en la provincia de Córdoba, ¿sí? Rápidamente les cuento, es un proceso que ya lleva unos años, pero podemos desde los años 80 reconstruir la historia de incendios, ver cuál es la frecuencia de estos incendios en esta área, y generar información útil para los municipios, por ejemplo, para las comunas, ver cuál es la frecuencia de incendios en determinadas regiones, cuántas veces se quemó eso. Creemos que es una información muy útil para la toma de decisiones a nivel local. Entonces, esto es muy interesante poder destacar que esta información llegue a los usuarios, a quienes toman decisiones, ¿sí? En esta zona en particular se develó que ahora ocurren más incendios que históricamente, no a nivel regional se captura que históricamente ocurrían más incendios, pero en determinadas zonas esa dinámica puede cambiar. Les comparto rápidamente algunas fotografías de la red, de los miembros de la red, cómo a lo largo del tiempo se fueron reuniendo, generando aportando a la generación de estos tipos de productos. Siempre es un ambiente colaborativo, las distintas instituciones con mayores capacidades tecnológicas aportan a otras instituciones, a otros países. Ya voy cerrando. Esta fue la reunión en Conavio en 2017, y esta es la última reunión en Washington el año 2018. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Aquí queda registrado mi correo para cualquier consulta. Agradezco muchísimo la oportunidad de poder contarles sobre la red, y bueno, dejo la palabra a mi colega José para seguir con la presentación. Muchísimas gracias, Nicolás, por tan excelente y completa presentación. Rápidamente voy a leer el perfil de nuestro siguiente expositor, el doctor José Volante. Es licenciado en Recursos Naturales de la Universidad Nacional de Salta y doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires,
Como especialista en sensores remotos, ha trabajado extensamente en la evaluación de impactos de los cambios de uso de suelo y la deforestación sobre el nivel de provisión de servicios ecosistémicos. Actualmente coordina proyectos de monitoreo de cambios de uso de suelo del Gran Chaco americano, de modelación de escenarios futuros del avance de la frontera agropecuaria, del norte de Argentina y de emisiones de gases de efecto invernadero del sector agropecuario y forestal a escala nacional, para cumplir con el Acuerdo de París al 2050. Ha publicado numerosos artículos científicos y técnicos. Trabaja en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, en Salta desde 1996. Actualmente es coordinador nacional del Programa de Recursos Naturales y Gestión Ambiental. Muy buenas tardes, José. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. No sé si se escucha bien, si el micrófono está adecuado. Perfectamente, perfectamente. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Agradezco mucho la invitación a todos ustedes, a la Agencia Espacial de Paraguay, para hacer esta presentación, así que estoy atento a tus indicaciones. Adelante, José, puedes compartir tu pantalla, por favor. ¿Cómo no? Bueno, creo que estamos viendo ahora la primera diapositiva. Bueno, el tema que voy a tratar ahora está relacionado con la zonificación del Gran Chaco americano y el uso de sensores remotos para realizar esta tarea. Esta actividad se enmarca dentro de un proyecto financiado por la Unión Europea que se denomina Manejo y Restauración de Bosques en Entornos Productivos. Es importante destacar que este proyecto cuenta con la participación de diversas instituciones, donde además de INTA participa el IPTA, el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria, Embrapa, que también es el Instituto Brasilero de Investigación Agrícola, y la ONG Nativa, y contamos con de Bolivia, perdón, y contamos con el apoyo de Prosisur, que es un ente que nuclea a las organizaciones de investigación del Cono Sur. Primero voy a hacer un contexto de dónde estamos enmarcando el trabajo, y luego voy a pasar específicamente a contarles cómo hicimos el trabajo. Bueno, es importante destacar que lo que se denomina cambio global está compuesto por una diversidad de aspectos en donde el cambio del uso y la cobertura de suelo es uno de los componentes más importantes. ¿Por qué esto? Porque actúa directamente sobre los otros componentes, o sea, sobre la composición biogeoquímica, sobre la composición atmosférica, sobre los cambios climáticos y el cambio en la biodiversidad. Entonces hay que prestar mucha atención al cambio de uso del suelo, en donde la deforestación es una manifestación, es un aspecto del cambio de uso del suelo. Acá, en las siguientes diapositivas, vemos cómo durante los últimos 20 años el Chaco americano, el Gran Chaco americano, ha sufrido una gran transformación. Y en la figura derecha, en el vértice inferior derecho, vemos una gráfica en la cual se puede visualizar cómo esa dinámica ha cambiado a partir del año 2000 en adelante y ha incrementado la velocidad. Este aspecto ha sido tan importante que en el año 2013, fines de 2012, la revista Science, un investigador y un equipo de la Universidad de Maryland, de apellido Hansen, ha publicado un trabajo de mucha resonancia a nivel internacional, donde ese trabajo lo que hizo fue detectar la deforestación global. Ahora, dentro de ese trabajo detectaron
que el Gran Chaco americano, particularmente Paraguay y Argentina, son focos de deforestación destacables a nivel mundial. Ahora, ¿cómo se produce esa dinámica? Es importante destacar que el Gran Chaco americano, en la región central, es una zona más seca, y tanto en la región oriental como la región este, las precipitaciones son mayores, y esas zonas son elegidas básicamente para la producción agrícola. Y en cambio, las zonas más secas, en el centro de la región chaqueña, la producción ganadera es la que se destaca, y es la ganadería la que está presionando en este momento, y que las actividades ganaderas son las que están produciendo básicamente la deforestación. Pero a su vez, las actividades agrícolas como la soja reemplazan alguna actividad de ganadera en zonas que permiten hacer esta actividad. Esta dinámica la hemos denominado tsunami porque produce como olas de transformación que van desde el este hacia el centro y del oeste hacia el centro. Ese tsunami de deforestación puede manifestarse desde el espacio, observando que el tamaño de las parcelas va cambiando a medida que cambiamos de actividad. Las parcelas agrícolas son parcelas más pequeñas, luego las parcelas ganaderas son parcelas mucho más grandes, y en el centro de la región chaqueña todavía encontramos un bosque chaqueño con algún grado de degradación, y ocupado básicamente por pobladores campesinos. Ahora, bueno, ¿cuál es el efecto de la expansión agropecuaria? El principal efecto es el cambio en el nivel de provisión de servicios ecosistémicos. Ahora, ¿qué es esto? ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Los servicios ecosistémicos son beneficios que la sociedad recibe de funciones del ecosistema. Y podemos resumir dos funciones básicas del ecosistema que controlan la gran mayoría de los servicios ecosistémicos. Estos son la fotosíntesis, los ciclos anuales de fotosíntesis y los ciclos hidrológicos. Esto, combinado con los componentes de la biodiversidad, componentes estructurales, componentes funcionales de la biodiversidad, componen un triángulo que es fundamental para la conservación de los ecosistemas. Los servicios ecosistémicos, esos beneficios que producen estas funciones ecosistémicas, se incluyen también la producción de alimentos y toda una serie de beneficios que la sociedad percibe de manera casi imperceptible, como protección de la erosión del suelo, control de napas freáticas y salinización, control de inundaciones, purificación de agua, metabolización de desechos y captura de carbono, por mencionar algunos. Ahora, es importante destacar y es importante recalcar y trabajar para comunicar este concepto para lograr hacer entender al resto de la sociedad que la producción de alimentos depende de los servicios ecosistémicos que acabo de mencionar. Servicios de control, de protección. Y esto puede producir una retroalimentación negativa en la producción de alimentos. Entonces, la conservación es absolutamente necesaria a las funciones de producción de alimentos. Ahora, es importante tener una visualización de las escalas y el nivel de organización del componente de la biosfera. Los niveles de organización se dividen en ecología en niveles de escala local, como los sistemas productivos, luego en una escala, luego vienen los ecosistemas, y un conjunto de ecosistemas forman los paisajes,
luego el conjunto de paisajes, las regiones y la biosfera. Ahora, ¿esto qué importancia tiene a nivel de los sistemas productivos? Es que los servicios ecosistémicos se manifiestan principalmente a escalas mayores. No es fácilmente visualizable el efecto de los cambios en servicios ecosistémicos en los niveles de los sistemas productivos. Y entonces tenemos que prestar una gran atención a las escalas espaciales, como las que yo estaba mencionando, los paisajes, regiones y la biosfera, y la escala temporal. ¿Por qué? Porque los cambios se producen con una dinámica en el tiempo que está ralentizada, con una inercia donde los efectos se trasladan en el tiempo y pueden llegar a producir grandes cambios como el cambio climático, donde efectos del pasado o acciones del hombre o de cambios de uso del suelo en el pasado tienen una gran inercia en el futuro. Perdón. Bueno, la diapositiva que estamos mirando es una caricatura que representa, que manifiesta lo que quiero comunicar, que para poder percibir los fenómenos a escalas de tiempo y de espacio distintos al de la escala de los sistemas productivos o la escala local, debemos tener instrumentos que permitan detectar eso. Acá tenemos una serie de personas, aparentemente algunos son científicos por el guardapolvo, donde se acercan a ciegas, porque tienen pañuelos atados en los ojos, se acercan a un objeto que no saben de qué se trata. Y tocando o palpando este objeto, pretenden describirlo. Y entonces, claro, cometen estos errores de creer que es una soga, una pared, es un ventilador, y no, es un elefante, es un todo, es un ser, es un organismo que supera la dimensión de lo que pueden llegar a percibir. Bueno, por eso mismo son necesarios los sensores remotos para poder capturar información a escalas de tiempo y de espacio diferentes a lo que nosotros podemos ver en nuestros territorios. Lo que estoy mostrando acá es una plataforma de distribución libre denominada Google Earth Engine, en donde ahora ha revolucionado la información satelital y la disponibilidad de datos, dado que esta es una plataforma a escala planetaria para la ciencia y para el análisis de los datos. Esta plataforma es una plataforma típicamente de lo que se conoce como Big Data, donde están compilados y recopilados datos de imágenes satelitales y sensores remotos de una gran diversidad de satélites, y se encuentran alojados en servidores en California, en Estados Unidos, en donde estos servidores operan y donde uno puede hacer consultas en la web directamente. Dispone de un catálogo de datos que tenemos imágenes como las famosas imágenes Landsat, imágenes más modernas como la Sentinel, imágenes MODIS, y otro tipo de información ya procesada sobre el uso, la cobertura del suelo y datos climáticos. Este conjunto de datos componen hasta más de 17 petabytes de información. Un petabyte es 1 millón de gigabytes, como para tener una idea de la cantidad de información recopilada en estas plataformas. Esta plataforma permite hacer observaciones de tipo de escala a escala de paisaje, a escala de territorio o a escala global. Esta información que ustedes ven acá del globo terráqueo, libre de nubes, fue hecha gracias al procesamiento de esta gran base de datos
utilizando imágenes de distintos momentos para que cada porción del territorio del planeta estuviera libre de nubes. Es un ejemplo. Ahora vamos a la temática que es el objeto de esta charla. Además, nosotros hemos trabajado en el proceso de zonificación del Gran Chaco. ¿Por qué eso? Porque dentro del proyecto de bosques y biodiversidad en el cual estamos trabajando, necesitamos identificar unidades homogéneas para poder trabajar con los actores del territorio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es delimitar esas unidades homogéneas. Para eso hemos utilizado la plataforma Google Earth Engine con Google Earth Catalog y además información local junta con la plataforma Google Earth Engine, en donde hemos compilado toda una serie de información que ahora voy a mostrar y además hemos generado modelos para clasificar esa información, compilar esa información y a través de lo que se denominan segmentación, que es un proceso de clasificación de zonas, hemos logrado realizar una zonificación del territorio del Gran Chaco americano que está descrita en el vértice derecho inferior. La información local que hemos utilizado está fundamentalmente basada en el proyecto MapBiomas, que es un proyecto que es una extensión de un proyecto internacional de uso de suelo, en donde Argentina y Paraguay participan, Argentina, Paraguay y Bolivia participamos como miembros de este gran proyecto y que tienen imágenes secuenciadas anuales. Y hemos utilizado información. Si alguien quisiera consultar, acá se encuentra el link para poder consultar esas bases de datos, porque son de distribución libre y libre. Perdón. Bueno, a ver, ¿qué tipo de información necesitamos para zonificar los territorios? Hay tres grandes tipos de información. Necesitamos un nivel de información biofísica, o sea, de nivel abiótico y de nivel biótico, que es información de gran escala para describir el territorio. A ver, ¿cuál sería esta información? Clima, geología, información geomorfológica, la hidrología, información de suelos. Luego, en el nivel de información biótico, necesitaríamos información de vegetación, fauna, y luego entramos en la información de tipo cultural, uso del suelo, patrones de paisaje, infraestructura y toda la información vinculada con los actores del territorio. Generalmente, es mucho más fácil encontrar información en las redes, en Google Earth Engine, sobre aspectos abióticos y bióticos, pero es mucho más difícil encontrar información de buena calidad sobre aspectos culturales. Acá voy a presentar una serie de mapas utilizados en cada uno de estos niveles. Es un ejemplo. Del nivel abiótico tenemos las precipitaciones, evapotranspiración, temperatura mínima, temperatura máxima, albedo, profundidad de la roca madre, diversidad topográfica, altitud, hidrología y la distancia a los cuerpos de agua, como un ejemplo del nivel abiótico. Bueno, también el contenido de arcilla, contenido de carbono. En el nivel biótico hemos realizado una compilación y hemos procesado información para producir un índice de provisión de servicios ecosistémicos basado en la dinámica de la fotosíntesis principalmente, porque esto da idea de la provisión de hábitat para fauna, para fauna aviar, para grandes mamíferos, da ideas sobre la protección de suelo, da ideas sobre la dinámica hidrológica. Así que este índice es muy importante tomarlo en cuenta. Luego esta imagen es de la distancia a los bosques. Dentro del aspecto cultural hemos compilado mapas sobre fragmentación del paisaje
distancia a los caminos principales, distancia a los centros de salud, a las escuelas, uso agropecuario, distancia a las fincas o al uso agropecuario más cercano, distancia a las localidades, a las principales localidades. Con toda esta información, a través de Google Earth Engine, en la compilación de una serie de mapas, como se representan en la figura izquierda, en la parte inferior, que es un apilado de imágenes, a través de un script en el cual hemos procesado algoritmos para armar grupos de píxeles o grupos de celdas con similitudes que reúnan zonas homogéneas. Hemos generado mapas que deben ser calibrados. Estos mapas son generados, como ustedes pueden ver en las diapositivas. Hay cambios fundamentales en estos dos mapas que pueden producir, o sea, uno puede producir con pequeñas alteraciones en los modelos de zonificación, uno puede producir grandes cambios. Entonces es absolutamente necesario que este tipo de información generada a través de los procesadores y las grandes computadoras y la información recopilada sea chequeada, validada, sea, podemos decir, más bien verificada por los actores del territorio. Legitimada es el término correcto, o sea, a ver si discutiendo con los actores del territorio encontramos lógica a lo que pudimos visibilizar a través de sensores remotos a distinta escala. Esta etapa de zonificación y diagnóstico territorial con actores del territorio quedó interrumpida por el fenómeno de COVID. Así que en cuanto retomemos las actividades, el proyecto va a poner en marcha esta etapa de diálogo con los actores del territorio en distintas zonas del Gran Chaco americano. Tenemos áreas pilotos en el sur, voy a volver a la diapositiva anterior, en el sur, cerca en Córdoba, en la zona más central, en Santiago del Estero, en Salta, en Paraguay, en la región central paraguaya, y en Bolivia, cerca de la frontera con Argentina. Todas estas son áreas pilotos en los cuales tenemos que llevar adelante estos talleres para poder verificar y validar, darle sentido a estos mapas de zonificación. Luego, dentro de estas zonas, vamos a realizar diagnósticos territoriales. Bueno, esto sirvió para contar la importancia que tienen los sensores remotos a la hora de analizar problemáticas que van más allá y que superan nuestra capacidad de visualización de problemas a escala local. Dentro de las consideraciones finales, es importante destacar que tenemos que mirar las consecuencias del cambio de uso del suelo en todos los niveles y escalas, a escala local, a escala de paisaje, a escala regional. Tienen esas improntas, como les comentaba, tienen distintas consecuencias, distintas dinámicas temporales, distintas dinámicas espaciales. Y lo principal afectado son los servicios ecosistémicos. Ahora bien, los sensores remotos son imprescindibles para observar el territorio. Los servicios ecosistémicos es lo que nosotros debemos observar y son además un objeto de estudio en el cual nos permite abordar la problemática de conservar y producir. Son conservar y producir, conservar la biodiversidad, conservar la dinámica de las funciones de captura de carbono, de la dinámica hidrológica. Son caras de la misma moneda. Conservar estas dinámicas nos va a permitir poder encontrar sustentabilidad en los territorios para poder producir. Debemos completar el trabajo con el conocimiento de actores locales.
hay, en este sentido, es muy difícil despegarse, despegar la observación satelital, observación de escalas de grandes territorios, es imposible despegarse de la información local. Entonces, debemos siempre interactuar con los actores territoriales, con los pobladores, con los tomadores de decisión para poder llegar a interpretaciones y tomar decisiones correctas. En este punto quisiera destacar a las agencias espaciales de Latinoamérica. Son factores de soberanía local, y celebro y deseo que la Agencia Espacial Paraguaya tenga el mayor de los éxitos en este sentido, que podamos complementar entre los distintos países para la observación de nuestros territorios y poder llegar a planificar, a prevenir desastres naturales y a crear territorios sustentables. En este sentido, quisiera dar final a esta pequeña charla y les agradezco mucho por la atención. Así que buenas tardes. Muchísimas gracias, José, por la excelente presentación. Realmente los dos temas que vimos hoy con respecto a la red latinoamericana para incendios forestales, como la zonificación del Chaco americano, para nosotros, la Agencia Espacial del Paraguay, es fundamental. Realmente queremos participar, queremos apoyar. De hecho, nosotros estamos en una etapa inicial, pero nos encantaría luego continuar las conversaciones para ver cómo nos podemos incorporar. Está justamente Larisa Rejalaga también, que es una excelente profesional de aquí de Paraguay, que tiene bastante experiencia ya y conocimiento referente a todo lo que es incendios forestales. Entonces con ella también estamos trabajando para poder apoyar todos los esfuerzos que se están haciendo en esta dirección, y también en todo lo que es la parte de la zonificación, que veo inclusive que un 70% del territorio nacional ya está dentro del modelo, ¿no? Entonces, realmente es algo que nos interesa muchísimo. En honor al tiempo, quiero rápidamente pasarle la palabra a Enrique para que nos dé un par de preguntas para cada uno, por favor, y también hacerles llegar a todos el saludo del presidente de la Agencia Espacial de Paraguay, el coronel Lidovino Bielman, quien hace llegar sus agradecimientos también a ustedes por brindarnos este tiempo y compartir con nosotros su conocimiento. Enrique, el piso es tuyo. Sí, buenas tardes, Ale, buenas tardes, licenciado, doctor, Larisa, ¿cómo está, ingeniera? Sí, un par de preguntas, y aclarando a los seguidores que las preguntas que llegaron vamos a estar respondiendo, vamos a pasarlas a nuestros expositores y vamos a responder en tiempo a los seguidores. La pregunta para el profesor licenciado Nicolás Mari: ¿tienen algún documento que las instituciones firman para conformar la red, profesor? No hay un documento formal, simplemente habría que entrar en contacto, ver qué posibilidades hay, y simplemente se puede básicamente a través de un intercambio de correos y tener algún intercambio vía webinar o lo que fuera, simplemente se puede establecer contacto, ¿sí? No hay una formalidad. Ya, y la siguiente es para usted también, profesor. ¿Cómo acceder a los productos generados por la red? Bueno, yo les mostraba que hay distintas instituciones, ¿verdad? Cada institución tiene sus portales, tiene sus canales, digamos, para brindar los distintos productos. Si hubiera algún producto en particular que algún interesado quiera explorar, está mi correo, que es mari.nicolás@inta.gobar, y a través de mi correo yo lo puedo orientar en buscar algún producto específico. Muchísimas gracias, profesor. La pregunta para el doctor Volante: ¿cuáles son los datos satelitales que utilizan para poder hacer la zonificación, doctor?
Sí, el conjunto de datos satelitales que utilizamos provienen de la base de datos, como yo ya les mencionaba, son datos generalmente ya procesados, no utilizamos datos crudos, o sea, datos de sensores remotos directamente, sino trabajamos con distintos productos de esos sensores. Ustedes vieron que en la presentación yo les di como variables de entrada a nuestro modelo información que está vinculada con clima, con suelos, con precipitación, con geomorfología, información de uso de suelo. Toda esta información fue generada a partir de sensores remotos. Y esa información es la información de entrada a nuestros modelos. O sea que nosotros estaríamos utilizando no información primaria, sino información secundaria. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta también es para usted. En Paraguay, ¿qué institución forma parte del proyecto? El IPTA es el socio principal nuestro en el proyecto Euroclima, y dentro del IPTA, asociado al IPTA, está la Facultad de Ciencias Forestales, donde la ingeniera Larisa es la principal participante y que colabora, trabaja con nosotros, aportando una gran cantidad de información sobre la dinámica de los territorios paraguayos. Muchísimas gracias, doctor. Cerramos así el espacio de preguntas y sin antes agradecer a todos los medios de comunicación que se hacen eco de estas charlas y retransmiten los fines de semana, particularmente las charlas de la Agencia Espacial del Paraguay. También agradecemos a nuestros seguidores del Twitter, del Instagram y del Facebook. Y que de más está decir, excelente las charlas y muchas gracias, profesor y licenciado y doctor. El piso es tuyo, Alejandro. Muchísimas gracias, Enrique. Realmente agradecemos a todas las personas que nos siguen. Quiero expresar un especial agradecimiento a Mina Takla, quien nos está siguiendo desde Moscú, que está bastante tarde de noche allá, pero igual está acompañando. Él es del MIT, pero está viviendo en Rusia ahora, originalmente de Egipto, o sea, es ciudadano egipcio. Entonces, un gran saludo a todos nuestros seguidores también de Argentina y de otros lugares de Sudamérica que se hicieron eco. Entonces, llegó el momento de cierre. Quiero darle nuevamente la palabra a cada uno de ustedes para unas palabras finales. Larisa, ¿tienes algunas palabras finales, algunas recomendaciones o sugerencias? Y primero que nada agradecer al doctor Volante y al profesor Nicolás Mari por este tiempo que nos dieron para explicarnos todo lo que estamos haciendo a nivel regional en el uso de imágenes satelitales, porque es muy importante decir, el uso de imagen no es para una zona, se puede utilizar a nivel regional. Existen problemáticas que los investigadores de manera conjunta, a través de diferentes redes, estamos intentando buscar la solución. Y qué mejor ejemplo de trabajar en redes que las redes regionales y sacar productos para personas y usuarios que necesitan de soluciones al momento de que ocurra algo, como por ejemplo la sobreexplotación del suelo o los incendios forestales. Entonces agradecerle a Nicolás, a José por el apoyo y por estar participando en esta serie de conversatorios, de presentaciones organizadas por la EP. Y agradecerle a la Agencia Espacial por este espacio. Gracias. Gracias, Larisa. Nicolás, ¿algunas palabras finales? Bueno, de agradecimiento, por supuesto. Muchísimas gracias por el espacio, poder contar lo que hacemos desde INTA. Creo que es muy interesante este intercambio de conocimientos, de ideas, de experiencias de trabajo. Agradecerle en particular a Larisa por haber generado este vínculo también. Creo que es muy importante que conozcamos qué se está haciendo a nivel regional. Con Larisa ya hace un tiempo estamos trabajando con José, conjuntamente, en toda la problemática regional del Chaco. Los incendios son una parte de todo el problema, pero es muy importante este trabajo interdisciplinario,
interinstitucional y dar apoyo a las problemáticas regionales en búsqueda de soluciones concretas que en última medida tienen que favorecer a mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? Ese es un poco el trabajo que quisiéramos que llegue, digamos, el fruto de la investigación y de este trabajo tenga en el futuro, ¿no es cierto? Gracias. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Nicolás. José, ¿algunas palabras finales? Sí, bueno, agradecer a la doctora Rejálaga por esta oportunidad de poder mostrar algunas de las actividades que estamos desarrollando y simplemente destacar que las agencias espaciales, volver a repetir eso y volver a insistir sobre la importancia de tener estas instituciones que nos permiten observar el territorio de distinta forma y poder de esa manera planificar y trabajar en territorio sustentable. Así que creo que creo que estamos en un camino correcto, un camino que debemos profundizar y las instituciones de los países latinoamericanos deben aunar esfuerzos para poder trabajar juntos en fortalecer todas estas actividades. Así que les deseo lo mejor a la Agencia Espacial Paraguaya, les deseo lo mejor y les agradezco muchísimo la oportunidad de compartir este espacio. Muchísimas gracias, José. Por mi parte también las palabras de agradecimiento finales a Enrique, Larisa, a Nicolás y a José por regalarnos su tiempo y sus vastos conocimientos. Tenemos todavía muchísimo que aprender y estamos en esa senda. También hacerles llegar a todos nuevamente el saludo y el agradecimiento del presidente de la Agencia Espacial del Paraguay y también a todos nuestros seguidores y a toda la gente que está apoyando estos esfuerzos. No es fácil, pero lo importante es que ya empezamos. Y quiero cerrar con una pequeña reflexión. Richard Feynman, físico teórico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la Universidad de Princeton, que fuera ganador del premio Nobel en 1965, que fue conocido sobre todo su trabajo en la mecánica electrodinámica cuántica y por formular los principios de la nanotecnología y su participación en el proyecto Manhattan, dijo alguna vez: es responsabilidad nuestra hacer lo que podamos, aprender lo que podamos, mejorar las soluciones y transmitirlas a nuestros sucesores. Y justamente de eso se trata. Todos los esfuerzos que estamos desarrollando, todos los conocimientos y las nuevas tecnologías están orientadas a mejorar la vida de nuestros ciudadanos. Así que muchísimas gracias. Este ciclo de charlas está organizado por la Dirección de Educación Espacial y la Dirección de Comunicaciones de la AEP y será hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias.